El siguiente programa es una realización Producciones de Masprem Producciones. Me gusta la arena y el mar corre por mis venas una vez más. Ella me envenena, no la puedo evitar. Me hace esquivar la realidad. Inocente seducción. Inocente seducción. Buenas tardes, buenos martes a todos, son las 18:05 y escucharán una voz distinta en la apertura de Compartiendo. Estamos en AM830, Radio del Pueblo, y estamos justamente en el programa Compartiendo. Hoy encontrarán que Carlos nos va a estar escuchando y nos va a estar viendo, Carlos Masip, el conductor oficial de este programa. Pero bueno, vamos a presentar al staff y también me voy a presentar a mí. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mariana Iglesias y hoy estoy compartiendo con ustedes como siempre, pero desde el lugar de la conducción. Así que bueno, les voy a presentar en todo caso a mi derecha, aunque ustedes, los que nos pueden ver, pueden saludar. Hugo. Sí, hola, ¿cómo están? Hugo Sartor, que nos acompaña siempre. Todos otra vez. Muy bien. Jorge Martín, un poco más adelante. Hola Mariana, ¿cómo va? Compartiendo como todos los martes. Antonio Di Génova, hola, entonces. Mariana, hola al equipo. Y un invitado muy especial que ya está sentado en la mesa, Ricardo Marengo, un colega de hace muchos años. Él es especialista en la temática de cruceros. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes. Y así que tenemos mucho material para compartir, información y bueno, vamos desde ya entonces a presentar los títulos. Yo ya le dije a Hugo Sartor, que quiero que hable de un tema y entonces vamos a ver si es así, si entonces vamos a hablar durante la emisión de hoy de la nueva reforma, o la reforma oficial que se hizo en el Ministerio de Turismo. ¿Qué opinás entonces, Hugo? Bueno, cuando sea su momento vamos a tratar lo que acabas de anunciar, si está dentro del marco de reformas en todos los ministerios ordenada por el presidente, de reducción de funciones, cargos, etcétera, que el Ministerio, de acuerdo a lo que ha considerado, anunció, aunque pensamos que todavía no es del todo definitivo, algunos cambios que vamos a comentar en unos minutos. En unos minutos. Jorge, entonces, ¿vos qué nos vas a presentar durante el día de hoy? Yo los voy a ir a hacer caminar mucho hoy. Bien. ¿Por dónde? ¿Te lo digo ya? No. Mucha caminata. Pero imagínense, a ver, un lugar que se camina mucho turístico. Bueno, los ponemos entonces ya a pensar a nuestros oyentes. Claro. Y les adelantamos, además, que tenemos una columna especial de un invitado que nos envió una interesante historia muy lejana. Es la columna de Alejandro Martínez Note, que vamos a estar compartiendo más adelante. Así que bueno, si les parece, entonces, Antonio, ¿vos también tenés alguna temática prevista? Tenía una, sin embargo, hoy cuando entraba para la radio me encontré con Flor, que me preguntó cómo estaba mi tobillo, porque el martes pasado me tropecé y con caída. Uy, no te preguntamos, sí, de veras cómo está. Y al preguntarme, me hizo acordar de un tema del que voy a hablar hoy, que tiene un nombre rimbombante, pero tiene una explicación muy natural, que se llama Customer Relationship Management. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Importante, ¿eh? Bueno, y entonces... Bien, ¿vos querés que yo te diga de qué voy a hablar? No, yo quiero que vayamos a los anuncios y después te voy a presentar con un tono rimbombante, como dice Antonio. Así es. Nos acompañan en este programa Termas de Río Hondo, un destino para todos, durante todo el año. Elegimos una nueva forma de comunicarnos. Elegimos Movistar. Compartiendo. Un espacio para comenzar a viajar. Corre por mis venas
Bueno, como les decíamos, entonces estamos con Ricardo Marengo, que le vamos a dar la palabra. En este contexto me estuvo adelantando algunas novedades, estuvo de visita en algún lugar que bueno, te doy la palabra, Ricardo, nos contás vos entonces de qué se trata. Bueno, todos los años nosotros cubrimos desde noticiasdecruceros.com lo que es la Seatrade Cruise Global, o sea, el evento más importante de cruceros que hay en el mundo, que es un evento que se realizó estos 3 últimos años en Fort Lauderdale. Antes se hacía en Miami y ahora el año que viene volvemos a Miami. Pero bueno, estos 3 años se hizo en Fort Lauderdale. Y realmente es el lugar más importante donde hablan los capos máximos de las compañías. O sea, hay un evento, una charla que se llama The State of the Industry, que es donde las 4 personalidades principales de las principales navieras del mundo, o sea, los CEOs de los grupos de navieras más grandes del mundo, cuentan un poco cuál es el presente y cómo vislumbran el futuro de la industria. Entonces es realmente la más importante de las charlas. Este año había unas 10.000 personas escuchándolos, o sea que realmente va mucha gente. Y nosotros pudimos charlar con varios de los presidentes de las compañías, que bueno, nos hicieron algunos inclusive avances, adelantos sobre lo que van a ser las próximas temporadas aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué nos puedes adelantar entonces de estas charlas? Básicamente una de las cosas que realmente nos llamó la atención, ya hablando con Pierfrancesco Vago, sí, que es el CEO de MSC Cruceros, él no solamente ratificó que el año que viene, o sea, la temporada siguiente, viene un barco de la clase Fantasía que va a venir 5 veces, que son los barcos más grandes que trabaja MSC, sino también comentó que en la otra temporada, o sea, la 19-20, sí, va a haber 2 barcos dedicados al mercado argentino. Recordemos que siempre tenemos un clase música acá, que es el que habitualmente está ocupado por los pasajeros argentinos, y van a sumarle el MSC Sinfonía, que va a venir especialmente para atender a más pasajeros argentinos. O sea que van a agregar una cantidad de plazas muy importantes. Se calcula que es un crecimiento de un 35% de la oferta de camas que hace esa naviera nada más. Bien, estos pasajeros que van a venir a Buenos Aires, ¿y de qué origen son? Este barco es un barco que ponen a disposición del mercado argentino. Para argentinos que vayan a Brasil, que son las salidas habituales que tiene MSC Cruceros, haciendo Uruguay y Brasil. Y en referencia al mercado que viene, a la Argentina, ¿qué nos puedes contar al respecto? En referencia al mercado que viene, hay algunas novedades también muy interesantes. Princess va a venir con el Royal Princess, que es un barco mucho más grande del que está trayendo hasta ahora. Hasta ahora estaban viniendo los barcos tipo el Star Princess y ahora va a venir el Royal Princess, que es uno de los barcos de la línea nueva, de la alta gama de la compañía. Celebrity Cruises va a traer un barco de la clase Solstice, que es un barco bastante más grande que el Infinity que estaba trayendo, o sea que hay más barcos más grandes. Esto en realidad no es por casualidad, esto responde a una política que es la política que están llevando a cabo el ministro de Transporte, Dietrich, y la gente de la Administración Nacional de Puertos, está Gonzalo Mórtola a la cabeza, que han hecho una reducción de tasas, de impuestos, de hidrovía, de un montón de cosas, beneficiando los barcos más grandes. O sea, los barcos de más de 300 metros de eslora o los movimientos de más de X cantidad de miles de pasajeros. Con lo cual las navieras están buscando un equilibrio ya trayendo barcos más grandes. Bien, en este contexto entonces, la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo prevé la llegada de semejante cantidad de pasajeros? Me refiero a la organización, ¿no? La salida del puerto, que yo esto también como guía suele ser conflictiva. Sí, en realidad no nos olvidemos que en este momento se está construyendo una autopista subterránea enfrente de donde está el puerto, entonces es medio caótico todo el movimiento. El año que viene se supone que va a ser menos caótico que este año, pero están las dificultades propias de la construcción. No nos olvidemos que esto pasó también hace 2 años en Río de Janeiro, cuando sacaron directamente una autopista que pasaba frente a Pierre Magua y hubo casi 2 temporadas donde salir de la terminal portuaria era una complicación. Bueno, hoy lo sufrimos eso en Buenos Aires, donde salir de la terminal portuaria a veces es una complicación. A pesar de eso, hay dispuestos una cantidad de policías municipales y de gente como para ayudar al turista, ¿no? Y aparte no nos olvidemos que más de la mitad de los turistas que nos visitan salen ya desde el puerto con una excursión tomada. Claro, esto entonces facilitaría un poco lo que es ese trajín tan complicado
Igualmente va a seguir siendo complicado. Sí, por lo menos por un año más, por una temporada más va a seguir siendo complicado. Sin lugar a dudas, esto va a redundar en un gran beneficio a futuro porque va a cambiar la fisonomía propia del puerto y la cantidad de camiones que antes estaban parados frente a la terminal, que no era la mejor imagen para bajar o para llegar a Reina del Plata, ¿no? Uno se imagina bajar de otra forma y realmente no era el espacio más bonito. Pero no nos olvidemos también que entre las reuniones que hubo en Seatrade este año, también hubo una reunión muy importante que era con inversores, con empresas navieras que les interesa invertir en terminal y en muelle propio para cruceros. Eso yo te diría que todavía está muy avanzado, pero no nos olvidemos que las concesiones de las terminales portuarias vencen en, creo que es marzo o abril del 2019. Entonces vamos a desarrollar un poquito más adelante eso. Le voy a dar la palabra entonces ahora a Hugo, que también viene a charlarnos de un tema bien interesante, que es la reforma del Ministerio de Turismo. Hugo, entonces te doy la palabra ahora para que nos cuentes acerca de esto, que seguramente tiene que ver con lo que comentaba recién Ricardo. Bueno, muy claro lo tuyo, da como para por ahí hacer algunas consultas, pero vamos a ir en un ratito vamos a... Vamos a abordar estas reformas que por la naturaleza de las mismas después va a derivar en otro tema, que vamos a dejar picando, porque creo que hace a los fondos genuinos del turismo. Y creo que lo más relevante es ver cómo se gasta y ver lo que no se gasta porque no se dispone, aunque el dinero esté. Ese es un gran problema. En general, del 2016-2015 a la fecha, ha aumentado el número de ministerios, ha aumentado el número de secretarías y ha aumentado el número de subsecretarías. No así lo de las plantas inferiores, que hubo pocas modificaciones y hubo sí reducciones a niveles de empleados, digamos, no de plantas, sino de contratados que no le renovaban. Claro. Era un poquito el criterio. En lo que hace a turismo, es decir, la mayor reducción ahora en general en todos los ministerios se da, como reitero, no se redujeron ministerios, crecieron un poquitín las secretarías, pero hay una baja sensible en las subsecretarías, tal es así que pasaron de 207 que había hasta hace un mes, van a pasar, una vez que todo esto se instrumente, a 130. O sea que acá hay una baja importante, pero se compensa de alguna manera con la creación de secretarías que subsumen estas áreas. Y una de las estrategias de reducir gasto es que algunas direcciones o unidades ejecutivas no escalafonarias, en las cuales abundaron en los últimos tiempos muchas de ellas que se fueron creando, que no estaban dentro de la estructura administrativa orgánica y se creaban de tipo escalafonario. El Ministerio de Turismo ha digamos, cancelado, hecho desaparecer, vamos a llamarle así, las 5 que estaban. Podemos mencionar alguna de ellas en la unidad director, o sea, la unidad ejecutiva que asistía al ministro, el gabinete de asesores, y la otra relevante tiene que ver con la coordinación del Consejo Federal de Turismo. Digo es relevante porque el Consejo Federal de Turismo está compuesto por todas las autoridades turísticas del país. Bien. Y siempre la función de coordinador la tiene el ministerio. Bueno, pero de todas maneras, esto se ha creado en un nuevo cargo, que la diferencia sería el nivel remunerativo de la que existía en un nivel 2 y pasa a ser un nivel 3, o sea, una reducción del 10 y el 15%. Bueno, todas estas reacomodaciones, las fundamentales son 2. Se ha desaparecido la Secretaría de Turismo, estaba el ministro y el secretario, y esa secretaría que sigue la misma persona, Alejandro Lastra, ahora se denomina Secretaría de Desarrollo y Promoción Turística, en la cual asume las 2 responsabilidades que las tenía de todas maneras, pero pasa a ser ahora con esta nominación. Semánticamente, pongamos que ese es el cambio. Perfecto. Vamos a hacer una pausa entonces ahora y vamos a seguir profundizando en las funciones del nuevo organismo. Bueno, muchísimas gracias. Con buena onda y optimismo viajamos por el universo, pero con los pies en la tierra.
Este invierno viví Bariloche y divertite en el teleférico Cerro Otto. Confitería giratoria, galería de arte, funicular de la cumbre, pistas de trineos, caminatas por el bosque con raquetas para nieve. Descubrinos en www.telefericobariloche.com.ar. Bueno, Hugo, como decías, continuamos con este tema que nos tenía atrapados. Vamos a hablar entonces de las funciones, de lo que habías dejado pendiente del Ministerio de Turismo, entonces. Sí, más o menos para resumir, lo expuesto da una idea de que, en pocas palabras, la reducción es mínima. O sea, hay un cambio de ubicaciones, cambio de semántica, a lo mejor una baja en algunas cosas, pero quizás lo que nos lleva al otro punto es de dónde genuinamente a alguien se le ocurrió alguna vez que tenía que sustentarse las necesidades para que existan una institucionalización del rubro turístico que abarca tantos subrubros a la vez, transporte, hotelería, infinidad de servicios, para que pueda tener un crecimiento ordenado, sustentable, que pueda tener mediciones, que pueda generar capacitación, que pueda tener presencia en el exterior. Constante. Bueno, que tenga continuidad. Bueno, todo eso que ha soñado allá lejos ese tiempo Francisco Manrique, después lo siguieron muchos secretarios de turismo, hasta el ministro Hernán Lombardi, que fue fugaz su nivel ministerio, porque después, bueno, renunció de la Rúa, se tuvo que ir, y luego la secretaría a cargo de Scioli, y luego Meyer, y después el ministro Santos actualmente. Hay una ley, la 25995, que en una de sus partes establece con el cargo de ley la tasa a los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, que es del 7% actualmente. Esa recaudación que realiza una unidad, que es la de fiscalización del impuesto a los pasajes al exterior, está encargada de la recaudación, que luego pasa a rentas generales o a Hacienda, y la jefatura de gabinete luego asigna a turismo un porcentaje de eso. Y hoy decimos 2017, es menos de la mitad de eso recaudado. O sea, no se está cumpliendo con una ley. Todos los ciudadanos argentinos que hoy pagan una tasa, cuyo fin es ese, no terminan ese fin. Pero a su vez desaparece esta unidad de fiscalización. ¿Y entonces? De impuestos. Entonces no sé, yo estoy mencionando los hechos. Los hechos traen hechos, y los hechos que devengan de lo que estoy mencionando nos darán lo que corresponde, la realidad. Yo no puedo futurizar ni hacer una hipótesis que esto está mal o bien. Lo que estoy poniendo a la luz del que le interese la materia es que hay una ley que no se cumple, que está destinada a generar todos los estudios, recursos, desarrollos y mirar hacia un futuro para llegar a cumplir con objetivos de gran envergadura, sin recurrir a otras formas de recaudar del erario público, ni el esfuerzo de ningún ciudadano, ni un aumento de tarifas de nada, ni absolutamente nada. Entonces, quizá la pregunta para dejar es, el sector está muy bien representado por varias asociaciones gremiales, sí, empresariales. Llámense Asociación de Hoteles, Federación de Hoteles y Gastronómicos, FEGRA, la Federación y las asociaciones de agentes de viajes regionales de todo el país. Sí, la CAT. Y por nombrar, la CAT es la entidad de mayor grado que nuclea todo lo que estoy mencionando. Rentadoras de autos, compañías aéreas, compañías de transporte, centros de esquí, etcétera, podría ser innumerable, una lista de 40, 50 rubros representados de forma gremial en el mayor escalón por la CAT. Nadie dice, los privados que están diciendo no vendo, quiero vender mejor, hay que traer más gente del exterior, tenemos que afinar la estrategia de marketing. En los países donde estamos buscando, los mercados, es donde tenemos que buscar, ¿se puede hacer algo más? Mi pregunta es, ¿todo esto tiene que quedar resumido a la capacidad de un ministro, que es muy capaz,
pero no hay entidades representativas de los sectores preocupados por el futuro de sus propias empresas que reclame lo que les es propio, lo que los ciudadanos aportan, para invertirlo en mejorar la performance. Y si hay más turistas, hay más empleo. Y hay más empleo. Y si hay más turistas, hay más inversión. Derrame. Entonces, por supuesto, el derrame tiene que ver con lo interno, porque sabido es que todo ingreso, ya sea en una gran empresa, un país o un particular, se distribuye en consumo, si me queda algo ahorro y si puedo inversión. No hay otra forma en economía. Sí. Esas tres cosas que se distribuyen, hay una gran concentración de ingreso en las grandes ciudades, como Buenos Aires, como Córdoba, Mendoza, Rosario. Que el gasto turístico de las aglomeraciones humanas de estas ciudades se hace fuera de estas ciudades, en los destinos turísticos. Sí. A eso se le llama derrame, que es mucho mayor al de la construcción, enormemente mayor al de la construcción. La construcción puede derramar en un lugar donde se produce el fenómeno de la obra, pública o privada, y en los gremios que tienen que ver con el trabajo de la construcción. Claro. En cambio, el turismo tiene gremios y laborales de todo tipo, por todos los rubros que lo componen, sí, y de toda naturaleza. Así que para cerrar un poco esta editorial, a pedido de nuestro director Carlos Masip, dejo para aquellos que les interese la materia qué estamos haciendo con los fondos que los ciudadanos ponen y que no reclama ni la autoridad política ni los privados. No lo entiendo. Bueno, muy bien, entonces nos ponemos a reflexionar y también en la posibilidad de una actividad tan sustentable como el turismo, siempre estar atento, ¿verdad? Muy bien, vamos a una pausa entonces. Un espacio dedicado a resaltar los valores culturales y turísticos de nuestro país. Bueno, volvimos. Vamos a recordar entonces, en primer lugar, el teléfono para oyentes, que es el 4371-7045, 4371-7046. Estamos en Compartiendo Turismo, el Twitter es @compartiendotour y el Instagram es @compartiendotour. Estamos en Radio del Pueblo, la página es www.radiodelpueblo.com.ar y recordemos que todos los oyentes que se comunican participan por un sorteo a fin de mes con diferentes premios. Los premios los recordamos nuevamente, es una noche en el Hotel Cadena Howard Johnson, una cena show para 2 en Piazzolla Tango, un paseo por el Delta en bus turístico por Tigre para 2 personas y un spa facial por 2, obsequio de Nel Ross. Pasados los avisos parroquiales, entonces le vamos a dar lugar a nuestro columnista desde la distancia, Alejandro Martínez Note, que nos trae una interesante información de un lugar muy, muy alejado y esperamos que les interese. Entonces, adelante. Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y me encuentro en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica. Desde aquí les comparto una visita muy interesante que tuve la oportunidad de vivir. Visitar el Museo del Apartheid es sin lugar a dudas el primer paso para tratar de entender este país. Es muy interesante desde su ingreso, ya que a cada visitante nos entregan un ticket, con 2 opciones,
entrada para blancos por un lado y entrada para no blancos por el otro. Con esta distinción, desde antes de ingresar nos permiten adivinar de qué se trata este museo. Me tocó, como era de imaginar, la entrada para no blancos, lo cual supone ver la historia de Sudáfrica desde la perspectiva de quienes sufrieron este despiadado régimen que duró desde el año 1953 hasta 1992. Al ingresar, debemos atravesar un pasillo con carteles, rejas y documentos de identidad. Al final del pasillo, los caminos se unen, pero esto no sucedía en la época del apartheid. Por cierto, apartheid significa separación en Afrikaans, una lengua germánica derivada del holandés. En la exhibición permanente se explica en forma dinámica e interactiva la historia del país, desde la llegada de los primeros colonos hasta la actualidad, pero haciendo hincapié en la época del apartheid, en la segregación, la represión y la locura. Una injusticia absoluta es lo que retumbaba en mi cabeza. Pueden ver fotografías de esta experiencia en mi Instagram. Me encontrarán en esta red como Martínez Note con doble T. Una también está leyendo. No leo nada. Bueno, interesante, ¿no? ¿Alguno tuvo la posibilidad de participar, de estar alguna vez en el museo? No, en mi caso no, pero sí leí bastante sobre el tema y es uno de los lugares que me interesaría, más allá de como guía, como periodista, ¿no? ¿Alguno lo conoce? No. Bueno, queda entonces la propuesta Pendiente. de Alejandro. Después, la próxima semana, hay una parte 2 de este segmento que me gustaría compartir, así que seguramente si Carlos está acá o yo, vamos a tener la posibilidad de compartir este segundo tramo del Museo del Apartheid en Sudáfrica. Entonces ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con las noticias de Y-Media. Compartiendo. Todo lo que tenés que conocer del turismo y su mundo. Travel Ace Universal Assistance el día después de la compra por el gigante suizo de seguros. Días atrás se concretó la expansión de Zurich en el rentable mercado de las aseguradoras de viajes. La compañía dio un nuevo paso al hacerse con el control de 2 de las marcas líderes en Latinoamérica, que mantendrán el nombre y el equipo. Jornada de capacitación en St. Pete Clearwater. Con motivo de la visita a nuestro país de Ana Fernández, directora de ventas de la Oficina de Turismo de St. Pete Clearwater para América Latina, Claudio Fernández, representante del destino para Argentina, Uruguay y Paraguay, organizó eventos de capacitación en Mar del Plata, Rosario y en Buenos Aires. Como eje central de las presentaciones se destacó el premio de TripAdvisor a la mejor playa de Estados Unidos por segunda vez en los últimos 3 años. La gran aceptación que está teniendo la llamada ruta cervecera, la variedad y calidad de su hotelería y la excelente conectividad del área situada a tan solo 1 hora y media de Orlando hacen de este un destino imperdible. Marisa Focarazo, elegida presidenta del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina. En la Casa de la Provincia de Neuquén se llevó a cabo la presentación de la ministra de Turismo Provincial como la nueva presidenta del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina. Focarazo sucederá a Arabela Carreras, que tras la firma del acta de asunción se convirtió en la vicepresidenta del ente. Es un enorme desafío y lo asumo con mucho orgullo y responsabilidad para que el turismo siga creciendo en la Patagonia, comentó la flamante titular de la entidad. Además, anunció sus intenciones de crear el Club de Amigos de la Patagonia, para que distintas personalidades compartan sus experiencias en el destino. Buenos Aires asume la presidencia del Consejo Federal de Turismo. Gonzalo Robredo, titular del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, es el nuevo presidente del Consejo Federal de Turismo, CFT.
en lugar de Mariano Ovejero, quien hace unas semanas asumió la Subsecretaría de Desarrollo Turístico en Argentina. La designación fue resuelta por los máximos referentes de turismo a nivel nacional en la 144 Asamblea del CFT que se desarrolló en el Hotel Sheraton Pilar, provincia de Buenos Aires, y ante la presencia del ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos. La vicepresidencia del organismo quedó a cargo de Luis Castelli, presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Infuetur. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar. Bueno, llegó el momento de nuestro columnista estrella. No, qué columnista estrella. Maravilloso. Jorge, hay favoritismo acá, ¿eh? Hay favoritismo. Jorge Martín, que nos dijo que nos va a llevar de paseo y de caminata de hoy. Caminata. A Si le gusta caminar, nos gusta caminar. Columnista mejor estrella, que ir a la capital nacional del trekking. Bueno, ¿y cuál es la capital Nacional del trekking? Sí, ¿cuál es? El Chaltén. Muy bien, correcto. El Chaltén. Bueno. Así que les cuento. Escuchamos. Si salimos desde Calafate, ¿no? Vamos de acá, ponerle en avión a Calafate. Ah, qué susto. Y después, sí, para no hacer, claro. Caminando a Calafate es complicado. No, pero podés ir en auto. Yo lo hice todo por la costa hasta Río Gallego y después todo por la 40 hasta Los Antiguos. Bien. Pero bueno, salís de Calafate, 110 kilómetros. Tenés el primer punto, que es el Parador y Hotel La Leona, a orillas del río La Leona, que es un río que tiene 70 kilómetros, que sale desde el lago Viedma y desemboca en el lago Argentino. Ese paraje se llamó así porque el 3 de marzo de 1878, una leona, que en realidad era una puma, lo atacó al Perito Moreno, entonces quedó ese lugar. Ese paraje como La Leona y el río La Leona. Y en 1894, el Chaltén se fundó en 1985, escúchame. Sí, correcto. Bueno, en 1894, un noruego que se llamaba Jensen, con su familia, construyeron ese hotel y parador, bueno, La Leona, ahí tenía 2 habitaciones, después 4, bueno, ahora después fue pasando a otros noruegos y a otra gente, y ahora lo regentea una familia que además es dueño de la estancia La Estela, que es una estancia que está a 2 kilómetros del parador, justo en las orillas del lago Viedma. Del lago Viedma. Bueno, ese parador es espectacular, ahí te encontrás tipos en bicicleta que vienen de Francia, de Japón, claro, lógico. Cualquier cosa podés encontrar, es fantástico. Y vos sabés que por ahí estuvo como un mes parando Butch Cassidy y Sundance Kid. Sí, y la mujer, que estuvieron mucho tiempo por ahí de correría, bueno, estuvieron por ahí. Y en esa zona se descubrió un dinosaurio de 40 metros de largo. Wow. De 40. Un dinosaurio. Ojo con las preguntas acá. Impresionante. Nadie está vivo. Impresionante. No está Susana Jiménez acá. No lo preguntamos si vivo. Sí, espectacular. Bueno, seguís, esto es todo por Ruta 40, famosa Ruta 40. Pasando el lago Viedma, la parte norte del lago Viedma, sale el desvío hasta el Chaltén, llegás al Chaltén, es un pueblito chiquito que está en crecimiento, y ahí tenés para hacer todo el trekking que se te ocurra. Es un lugar espectacular porque está lleno de glaciares, lagos, lagunas, estancias, y después tenés los imponentes cerros, claro. El Torre y el Fitzroy, ¿no? El Torre, la primera excursión que vos podés hacer es hacer el trekking al Torre, son 11 kilómetros, caminata, ¿eh? Bien. No caminata, fácil.
La caminata al Torre es bastante fácil. Fácil pero es que para todos. Para todos. Podemos ir todos. Sí, vos podés ir. ¿Sí? Sí, vos ¿No sí. necesito entrenamiento? No, vos no. ¿Y nuestros oyentes? Y nuestros oyentes tienen que tener un mínimo. Ganas, nada más, con las ganas. Un mínimo y las ganas. Bueno, y las ganas de caminar. buena voluntad. El que va ahí es porque tiene ganas de caminar. Pero queremos que vayan caminar. más. Entonces tienen que saber algunos si pueden Bueno, y si no pueden. Salís de ahí desde el Chaltén, Campamento Agostini, Campamento Agostini, sí, y después la Laguna del Torre y el Glaciar Torre y el Cerro Torre. Cerro Torre tiene 3.105 metros de altura y fue escalado por primera vez por una excursión franco-argentina en 1974. No hace tanto. No hace tanto. Y tiene 2 agujas al costadito que una se llama Egar y otra se llama Standard. Después volvés, entre pito y flauta, entre ida y vuelta, tenés 8 o 9 horas, ¿no? Sí, claro. Depende a qué velocidad vaya uno, claro, ¿no? Pero uno va disfrutando, porque si no, podés ir casi corriendo y va en 2 horas y volvés. ¿Ahí ya estás cruzando la frontera? No, en esta caminata siempre es del lado argentino. Lado argentino. Perfecto. Después tenés la más espectacular, que es la del Fitzroy, ¿no? Entonces, para hacer la del Fitzroy, tenés que ir 14 kilómetros hacia el norte, como si fueras hacia el lago del desierto, a una hostería que se llama El Pilar. 14 Bien. kilómetros. Ahí te vas en un micro o te vas en un taxi, porque después volvés al Chaltén caminando. Bien. Y si dejaste tu auto, después tenés que ir a buscar. 14 kilómetros. Después tenés que ir a buscar el auto a la hostería del Pilar. Entonces yo cuando me fui en un remis, ahí del Chaltén a la hostería del Pilar. Y bajas, espectacular, 6 kilómetros hasta el parador Poinsenot, que es el parador de los mochileros y de la gente Bien. que hace trekking. Pasando por un bosque de lengas y de ñires, y tenés el glaciar Piedras Blancas, o sea, el glaciar del Fitzroy, con una laguna en el medio que es impresionante. Pero en el medio de todo ese bosque te encontrás con caballos salvajes, te encontrás con carpinteros gigantes, que no sabés cómo sentís el ruidito y los vas a buscar, y son de los carpinteros re grandes, te encontrás con algún zorro, hay pumas, que no los ves, por supuesto, Gracias te a encontrás Dios. con muchas liebres te encontrás, y llegás al Poinsenot, y después 2 kilómetros más, llegás al parador Río Blanco. Ese parador es el parador exclusivo de los escaladores, que ahí están, por ahí, 10 días, 15, un mes y medio, viendo ¿En las qué condiciones época? para esperando poder las condiciones escalar. especiales, Sí, Absolutamente. para poder escalar más Entre noviembre Sí, y marzo es lo ideal. Sí, Bueno, claro, para entonces escalar, pero, dejamos la propuesta abierta entonces. sí, Entre pero no sabés lo difícil que es. Si vos ves el Torre o el Fitzroy, que son 2 agujas, así no podés entender cómo hay gente que puede subir ahí, ¿no? Es impresionante. Se escaló por primera vez un italiano en el 1952. el Torre. El Fitzroy. El Torre en el 74. En el 74. El Fitzroy en el 72. Bueno, después tenés 6 kilómetros entonces hasta el Poinsenot desde el Pilar. Tenés 2 kilómetros hasta Río Blanco. Y después tenés 1 kilómetro y pico y tenés una subida muy abrupta de 400 metros para llegar a lo que se llama la Laguna de los Tres y la Laguna Sucia, que de sucia no tiene nada. La Laguna de los Tres es un lugar impresionante, una laguna espectacular donde caen 3 glaciares. Es una cosa alucinante. Y al costadito está la Laguna Sucia, que es una laguna alargadita, que no sé por qué se llama, la verdad que no sé por qué se llama Laguna Sucia, pero es toda de hielo de los glaciares. De los deshielos de los glaciares. Quizá por eso, porque a veces, en algunos momentos, cuando el agua baja de los hielos, es azulada. Puede ser. Y da la impresión de turbia. Puede ser, pero puede no ser es turbia. turbia. no es turbia, Pero sí, toda, exacto. pero la otra, Ahora la alguno laguna le puso del... Bueno, ya me duelen las piernas de tanto caminar. Claro, pero la laguna de los... Bueno, fíjate. Y después tenés 8 kilómetros para volver desde la Laguna de los Tres a el Chaltén.
y tenés unas vistas espectaculares de la laguna Capri, la laguna, hay otras tres lagunas que se llaman Laguna Madre, Laguna Hija y Laguna Nieta. Desde ahí arriba de la laguna de los tres se ven perfectamente la Laguna Madre, la Laguna Hija, la Laguna Nieta y la Laguna Capri, que es un poquito más grande, y llegás al Chaltén. Después tenés montones de cosas más que te lo puedo contar en otro momento, en la próxima. Ahora Dale. Ya nos ponemos, estamos a 20 de marzo hoy, mañana está comenzando el 16 otoño. kilómetros, entre 16 y 18 kilómetros hay que caminar para hacer esa excursión desde Pilar a Laguna de los Tres, Laguna de los Tres al Cocho. Gracias, Jorge. Nos ponemos a entrenar entonces ahora que estamos en marzo para llegar perfectos a noviembre. 11 horas tuve yo para hacer eso. Gracias. Con buena onda y optimismo viajamos por el universo, pero con los pies en la tierra. En Tribunales está La Carrá, un lugar donde la gastronomía y la calidad de servicio lo hacen un lugar muy especial. Entonces, para que disfrute sus momentos, los esperamos en La Carrá, en Lavalle 1609. Muy bien, entonces dejamos el Chaltén por un rato, volvemos a la ciudad de Buenos Aires, al estudio de AM830 y le damos la bienvenida nuevamente a Antonio Di Génova. Bueno, muchas gracias. Y bueno, lo prometido tenía que ver, en este caso, que está relacionado con mi columna, con comunicación y marketing, con una herramienta muy moderna en el marketing actual que se la conoce como CRM. El CRM significa Customer Relationship Management. Sería algo así como la gerencia de relacionamiento con el cliente. En principio, para no dejar esto en el aire, es una herramienta que tiene que ver con un software normalmente, enlatado o hecho a medida, que le permite a las empresas, por ejemplo a un hotel, conocer la historicidad de un cliente para hacer predicciones respecto de la conducta de ese cliente o de ese proveedor o de ese servicio del que se trate. Por ejemplo, si yo tengo un corralón de materiales, voy a ir cargando en ese CRM cada una de las compras que ustedes me hacen. Y eso me permite a mí conocer la forma en la que lo pagan, qué tipo de materiales precisan, cuál es la periodicidad con la que compran. Por lo tanto, eso también me permite ajustar ofertas a la medida de tu demanda o tu necesidad en función de las compras que vos vas haciendo. ¿Se entiende de qué se trata? Sí. Es una herramienta muy útil, muy importante, que una gestión de marketing moderna no puede desatender. La pregunta es, ¿cuántos hoteles, por ejemplo, utilizan el sistema de CRM? Algunos solo utilizan y otros lo subutilizan. Les doy un ejemplo. ¿Cómo es? Les doy un ejemplo. Si una pareja de mediana edad viaja de Buenos Aires a Montevideo en la semana del 20 al 25 de octubre del año 2016 y vuelve a viajar al año siguiente, la semana del 20 al 25 de octubre del 2017, ¿qué es lo que probablemente vaya a suceder en la semana del 20 al 25 de noviembre del 2018? O sea, la próxima semana de noviembre. Deberían viajar de vuelta. Probablemente viajen. No sabemos por qué. Tampoco el CRM le va a preguntar tanto respecto a cuál es el motivo por el que viaja a Uruguay, pero seguramente tendrán a su hijo, a sus nietos, o tendrán algún motivo, cumpleaños, aniversario, que van a ir a Uruguay. Por lo tanto, el sistema, en realidad lo que me permite es predecir cuál es la conducta y poder adelantarme a esta pareja y hacerle una oferta en particular. Si es el hotel, estimado tal y tal, lo hemos recibido durante 2 años en esta fecha, estimamos que muy posiblemente pueda viajar nuevamente, nos encantaría que se vuelva a alojar con nosotros, ha sido una experiencia maravillosa para nosotros tenerlo en estas últimas 2 ocasiones. Digo, eso aumenta obviamente la tasa de probabilidades de que un cliente se aloje nuevamente en ese hotel. Ahora bien, esta herramienta, y por eso decía que hoy me acordaba cuando Flor me preguntó acerca de cuál estado de mi tobillo, Sí. en realidad es una estrategia de comercialización vieja como lo más viejo que se te ocurre, no es nada nuevo. Lo nuevo es la tecnología puesta al servicio de la predicción en cuanto al software. Sin embargo, los viejos comerciantes, aquellos que admirábamos tanto, tenían un CRM
intuitivo. Y les doy un ejemplo. Cuando yo era chico, como todo chico, travieso y de barrio, andaba por ahí jugando y un día me caí y me lastimé la rodilla. En esa época los chicos íbamos con pantalón corto. Obviamente me lastimé cuando fui a hacer las compras para mi familia, una tarde, el panadero, Héctor, de la esquina, un almacén pequeña que estaba siempre llena de gente. Había muchos comercios, en esa época no había supermercados que las personas hacían en el almacén lugar, de barrio. sino que las personas, Sería, mi claro. mamá salía a la mañana a hacer compras y recorría una cantidad de negocios y volvía al mediodía después de haber pasado por el verdulero, el almacenero, el panadero, el lechero. Con la libretita. Sí, y pasaban por 1000 negocios. Y volvía, después de charlar también con muchas vecinas, volvía tipo 11, 11:30 para hacer la comida o cosas por el estilo. Pero de todos los negocios que había, Héctor era el que siempre más gente tenía. Y no era porque tuviera un precio particular, sino porque Héctor tenía una manera de relacionarse con el público que lo hacía diferente. Y les voy a mi ejemplo. Me lastimo, Héctor me vio, me decía Antonito, porque mi papá era Antonio, yo era Antonito. Y Antonito, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Me lastimé, Héctor, me caí de la bicicleta y me lastimé. Ah, bueno, ¿fuiste al médico? Sí, todas las preguntas de rigor. Pasó una semana, un poco lo que pasó acá con Floroy, y yo volví a hacer las compras, pero ya con el vaquero puesto, con el pantalón largo, y no se me veía la lastimadura. Sin embargo, ¿qué fue lo que primero Héctor me dijo cuando me vio? ¿Cómo estaba ¿Cómo la estás de la lastimadura? rodilla? Exactamente. Ah. Eso es CRM, eso es Customer Relationship Management, hecho por Héctor, que no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, de que eso podía llamarse de esa manera, pero lo hacía naturalmente. Sentido y lo que hacía común. conmigo, lo hacía con cada uno de los clientes. Esa era la razón por qué Héctor tenía el negocio lleno de gente. Sentido Sí, común. dijiste una palabra que es la que nos resume la edad que tenemos nosotros. Claro. El vaquero. vaquero. El vaquero. Hoy vaquero. dice, ¿qué es el vaquero? Digo, me dice mis ¿Qué hijos. es el vaquero? El ¿Vaquero jean. Far West? ¿Te Muy acordás? bien. Pero como vaquero Far West, obvio, atrás. Bueno, no nos delatemos la edad en todo caso, pero sí tengamos No, presente vos sos una que... niña, vos sos una niña. Bueno, muchas gracias. Pero tengamos presente entonces que el CRM en sus diferentes maneras está desde la noche de los tiempos, ¿verdad? Claro, tal cual. Así es. Gracias, Antonio. Estamos compartiendo sueños, esperando que los puedas llegar a concretar. Sturla y Compañía, la empresa de navegación que transporta su imaginación a la realidad. En el Delta y en el puerto de Buenos Aires encontrarás sensaciones y emociones inigualables. Conozca los variados servicios que ofrece Sturla y Compañía. Informes al 4731-1300 www.sturlaviajes.com.ar. Let me run away. Bueno, volvemos al piso, estamos entonces con todo nuestro staff y tenemos a nuestro invitado que va a redondear algunas ideas de las que venimos conversando desde el principio del programa, ¿verdad, Ricardo? ¿Sabes qué? En realidad, lo que pasó en el C-Trade fue muy fuerte porque seguimos presentándonos como países, ¿no? Por un lado estaba Uruguay, por otro lado estaba Chile, por otro lado estaba Argentina, Brasil con un mínimo stand que era solamente de la vela, y todavía nos cuesta pensar en región. Y las navieras quieren que pensemos como región. Vos fíjate que ahora una de las cosas que se hablaron en este C-Trade, se habló de la desaceleración del mercado chino. Están todos armando barcos para el mercado chino y de repente ya hay algunas navieras que están volviendo con algunos barcos desde allá. Volvió el Costa Victoria, volvió el MSC Lírica, o sea, gente que no le fue tan maravillosamente bien o que dejó alguna impronta mucho menor para atender el mercado chino. Eso nos da una oportunidad como región, porque recordemos que antes que surgiera tan violentamente China, Sudamérica era el 4% del crucerismo mundial, y pasamos a ser el 1.9% del crucerismo mundial. O sea, nos redujimos mucho en este momento de la fiebre asiática. Ahora bien, creo que sería muy bueno que las autoridades en general, no solamente, este año estuvo el ministro Dietrich allá, estuvo Gonzalo Mórtola, estuvo la gobernadora Bertone, estuvo
Reartes en virtud de que no pudo ir el ministro Santos. O sea, hubo una presencia argentina realmente importante. No así en el caso de Uruguay, donde notamos que este año había gente de la Administración Nacional de Puertos y de Turismo, pero no estaba la ministra de Turismo, como ha estado en otras oportunidades, y no estaba tampoco el presidente de la ANP. Ahí presente. En el caso de Chile sí hubo gente realmente importante y en el caso de Brasil están casi ausentes. Entonces, mientras que no nos formemos y hagamos una especie de alianza entre Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, las navieras van a seguir tironeando de un lado y del otro. En este momento podríamos decir que Argentina está haciendo los deberes porque ha hecho un montón de cosas que eran lo que pedían las navieras. Sin embargo, nuestro gran problema es que el aliado lógico, que sería Brasil, que es el país tractor más importante en cuanto al crucerismo, no está haciendo los deberes. O sea, ¿sabes, Ricardo, que lo que acabas vos de decir tiene nombre y apellido? A ver. Se llama el Proyecto JICA. El Proyecto JICA tiene unos 14, 15 años. Ajá. Fue liderado por Japón. Ajá. Y estaba conformado por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Ajá, sí. Y la estrategia propuesta por Japón era, a partir de una concepción de que esto es una región, a partir de que el japonés, por a largas distancias, no puede hacer viajes de corto periodo, por lo tanto, si hace un viaje de largo periodo es con un itinerario abarcativo. Sí, sí. Y en tercer lugar, que se refiere a un público de... no vemos tercera edad, pero sí, tampoco jubilado, pero para poder definirlo, seniors, pongamos eso. como decían los americanos. ¿Por seniors. qué razón? Porque los periodos vacacionales en Japón son cortos. Digamos, el trabajador activo toma una semana y después otra, no hay periodos largos. Entonces, bajo esos tres elementos que estoy mencionando, para hacer un desarrollo y que pudieran venir a este rincón del mundo, había que hacer una estrategia a varios años. Entonces, Japón hizo una inversión, puso el dinero para abrir una oficina en Japón, para capacitar a estos países, a los nuestros. Esto terminó en abrirse una oficina en Sudamérica, que es en el puerto de Montevideo. Ajá. Eso se abrió, fui a la inauguración, y entre las protestas, en este caso de Paraguay y Uruguay, que se sentían en menor grado de presencia que Brasil y Argentina, esas celosías que no miran el más allá de las cosas. Mariana me hace seña que redondee, pero si redondeo me olvido de lo que tengo que decir. Entonces, esto ya existía, pero se abandonó. Entonces Japón, con esta inversión millonaria en dólares, quedó la oficina, no sé si Uruguay sigue, y no hay oferta de Argentina en su conjunto en un mercado tan importante en gasto, en turismo, como el japonés. Así que fíjate vos, ¿no? Acá en otra oportunidad también se hizo una asociación de puertos del Cono Sur, que bueno, que realmente tampoco se llegó a unificar a los 4 países estos que habíamos mencionado. Entonces, ahora vuelven un poco al ataque con la necesidad de pensar en las rutas, ¿no? O sea, ¿qué se espera ahora en los próximos años de bueno? En los próximos años de bueno es que vamos a tener más barcos. O sea, ha habido un pedido expreso del presidente Macri de llegar a 1 millón de cruceristas de acá a 2 o 3 temporadas, y es muy probable que lleguemos, si no al millón, bastante cerca al millón. Bien, es un tema entonces que da para conversar muchísimo, y realmente vale la pena que Ricardo nos pueda volver a visitar en algún momento y podamos continuar con el tema. ¿Una pregunta le puedo hacer? ¿Perú y Ecuador tienen algo que ver con...? No. Ecuador es uno de los pocos países de Sudamérica, si no diría el único, el otro sería Colombia, que tiene crucerismo todo el año. Ecuador hace crucerismo, pero es solamente a la isla Galápagos, ¿no? O sea, que ¿Perú? No tiene frente. Perú no, Perú está muy atrasado en el tema. Bueno, vamos a seguir entonces conversando con el tema en la próxima. Ricardo, muchísimas gracias. Un espacio dedicado a resaltar los valores culturales y turísticos de nuestro país. Deje de buscar. Pues lo que está necesitando lo encontrará en Casa Traverso, una ferretería tradicional con el mejor y mayor surtido. Julián Álvarez 2406, esquina Güemes, teléfono 4-821-8549. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. En primer lugar, quiero agradecerles a todos quienes me están acompañando en la mesa, del otro lado de la pecera, a Flor, que está en la producción por ahí. Nos volvemos a ver el próximo martes, de 18 a 19 en AM 830.
¿Y qué pasa como ahí? siempre, compartiendo. ¿Qué pasa por ahí? Ahí está, Ahí mira, está, está mira, Masipa ¿quién al está aire. ahí? Hola, Está Masipa al Carlos, aire. ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones. Realmente cada día que pasa me doy cuenta que hago menos falta porque la gente que me acompaña son todos genios. Así que un beso para ustedes, ¿eh? Chau, Saludos, Carlos, te Carlos. extrañamos. Chao, hasta luego. Ya está, ya está. Gracias. Nos acompañaron en este programa Termas de Río Hondo, un destino para todos, durante todo el año. ¡Se viene la lluvia! ¡Se viene la lluvia! Chao, gorda, me voy a la cancha. ¿A dónde te vas vos? Me dijiste que este fin de semana ibas a tapar las goteras. Ya está, querida. Puse mega fácil, pinté, pegué y me voy. Pintó, pegó y se fue. Roque, espérame que tenés que ir a la carnicería. Mega fácil. En minutos, tu techo sin goteras. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar. Fue una realización Producciones. De Masprem Producciones.